versículo 47. Entonces dice: gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a hablar algo aquí. Amén. 12:7. El Evangelio de Lucas 12, 47. ¿Todos lo tienen? Amén. Dice así la palabra del Señor: aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. ¿Cuántos dicen amén? Toca que siento en esta noche. Cuando nosotros leemos el capítulo 12 del Evangelio de Lucas, podemos ver muchas cosas de las cuales se está hablando. Yo aquí, por ejemplo, en la Biblia que yo tengo, que tiene todos los títulos según lo que el Señor estuvo hablando, tenemos muchas cosas que el Señor habló. Una de las cosas que primero vimos en el verso 1 fue cuando el Señor habló acerca de la levadura de los fariseos, de la enseñanza como levadura. Amén. Luego de terminar esa enseñanza, que eso tiene algo muy importante que hemos ya predicado y hablado, qué significa la levadura y todo lo que contiene ese mensaje, que tiene un mensaje en el cual tiene levadura, y la levadura significa algo que leuda la masa, ¿no? Nosotros cuando se hace masa, cuando se hace pizza, por ejemplo, las personas utilizan la levadura para que la masa se eleve. Amén. Luego podemos ver que el Señor nos habla acerca del tema, terminando ese tema, nos habla acerca de quién hay que temer. Amén. Nos habla acerca de quién hay que temer. Y ahí el Señor explica que no hay que temer de aquellos que puedan destruir el cuerpo, sino de aquel que tiene la potestad de destruir el alma. Amén. Si nosotros estamos con el Señor y nos pasa algo y estamos a cuenta con el Señor, ¿qué pasa si nos llegamos a morir? Nos vamos con el Señor. Amén. Pero si estamos medio mal, si no estamos caminando ordenadamente y vienen las cosas del Señor, la gente que no camina bien con el Señor anda atemorizada, anda con miedos. Amén. Porque hay cosas que tienen que arreglar en su vida. Amén. La Biblia dice que lo que te viene sobrevino. Hay mucha gente que teme a muchas cosas, que tiene temor, y muchas veces esas cosas sobrevienen a la persona. Pero acá el Señor nos está hablando que hay que temerle al Señor sobre todas las cosas. Temer es tener ese temor reverente, saber que el Señor nos observa, saber que el Señor está dentro de nosotros y Él mira todo lo que miramos, Él escucha todo lo que hablamos, Él sabe todo lo que pensamos. Amén. Entonces tenemos que tener temor al Señor. No me ve el pastor, no me ve el hermano, pero el Señor nos está viendo. Amén. El Señor está escuchando lo que estamos hablando, Él sabe lo que estamos pensando, conoce todas nuestras intenciones. Entonces el Señor le habla aquí en ese siguiente título. Después el Señor habla de aquellos que confiesan el nombre del Señor delante de los hombres, de aquellas personas que no se avergüenzan de confesar que Jesús es el Señor. Entonces Él dice que aquellos que confiesan delante de los hombres que el Señor, que Jesús es el Señor, no, el Señor los exaltará también, Él los honrará. Dirá delante del Padre cuando vayamos a su presencia: Padre, Él fue una persona que me representó, que nunca se avergonzó de mí en la tierra. Él fue una persona que nunca se avergonzó de hablarle a otra persona que era cristiano. Él nunca se avergonzó de vestirse como un evangélico, como un cristiano. Él nunca me desobedeció según lo que yo establecía en la palabra. Entonces el Señor, que dice, el Padre lo va a exaltar, lo va a tener en estima. Pero aquel que lo niegue, como dice la palabra, también lo negará ante el Padre. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén.
¿Me va siguiendo? Habla también de la blasfema, amén, contra el Espíritu Santo. ¿Qué es blasfemar contra el Espíritu Santo? La blasfemia contra el Espíritu Santo significa el no creer en Dios. Blasfemia también viene de palabras deshonestas, pero blasfemar contra el Espíritu Santo significa de no creer. Cuando tú no crees en Dios, cuando tú no crees en las obras de Dios, cuando tú no crees que Cristo es el Hijo de Dios, cuando tú no crees que el Señor vino, se encarnó en un hombre, vino a través de una virgen y nació, y Él fue el Salvador. Amén. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Dice el Señor que no será perdonada. Amén. Ese acto de no creer en Cristo, de no creer en la obra redentora del Señor. ¿Cuánto dicen amén a eso? Amén. Después habla del rico, de las riquezas. Estoy dando rápidamente para introducir a lo que queremos enseñar. Después habla el Señor, luego de confesar delante de los hombres, habla del rico, de ese rico que era una persona claramente con mucha riqueza, y él se preocupó más en extender su dominio, sus riquezas, y él en un momento dijo, bueno, tengo tanta riqueza que tengo que hacer graneros para guardar todos mis granos, todas las cosas que he acumulado. Entonces cuando él logró hacer todo eso, dijo, bueno, ahora voy a descansar, ahora tengo para muchos años para vivir, no necesito ya más trabajar porque ya he hecho todo esto. Él enfocó toda su atención en la riqueza. Él enfocó toda su vida en ¿qué? En su propio beneficio, en expandirse, en prosperar, en tener mucho. Pero el Señor dice, al final, si usted lee eso, dice, necio, porque hoy, en esta misma noche, vendrán por tu alma. ¿Y qué será de todo lo que tú te ocupaste, todo lo que tú hiciste? ¿Quién es aquel que lo va a heredar? ¿Qué quiso decir el Señor? Hoy en esta noche te vas a morir y todo lo que hiciste fue malo. Entonces ahí nos da, en un sentido espiritual, que nos enseña, por ejemplo, eso, la atención. ¿Dónde está nuestra atención enfocada? Nosotros estamos aquí en la iglesia para recibir las cosas del Espíritu, las cosas espirituales, las cosas de Dios. Claramente que Dios nos va a prosperar y nos va a bendecir, pero ¿cuál es nuestro foco de atención? El Señor. Amén. ¿Cuál es nuestro propósito en la tierra? Conocer a Cristo. ¿Cuál es nuestro propósito de venir a los cultos, en recibir la palabra, en crecer, en seguir avanzando en la obra del Señor? Y luego Dios dice que las demás cosas Dios nos dará por añadidura. Amén. Pero vemos que este rico, su atención fue la riqueza. Su atención fue su prioridad. Vemos el orden de la prioridad. Es como hoy en día hay personas que dicen, no, yo me tengo que ocupar de mi familia y no vienen a la iglesia. Yo me tengo que ocupar de mi casa, en hermosear mi casa, en arreglar, y cambian. El hermosear o el querer arreglar no está mal, que tú puedas arreglar tu casa. Con esto no estoy diciendo que tú no la pintes, que tú no la arregles, que tú no la pongas linda. Pero cuando tienes que ocuparte de las cosas del Señor, tienes que dejar todo para ocuparte de Dios. Que eso no te saque del enfoque de buscar a Dios. Entonces, ¿qué le dijo el Señor en esta parábola? Necio, hoy a la noche vendrán por tu alma. ¿Y dónde irá tu alma? Yo creo que esa alma de ese rico no se iba a ir con la presencia de Dios, porque él puso toda su atención en enriquecerse y se olvidó de Dios. ¿Me va siguiendo? Y ahí dice que no hagamos tesoros en la tierra, sino que hagamos tesoros en los cielos. Donde está tu corazón, estará tu tesoro. Si tu corazón está en las cosas de Dios, es cuanto más vas a desear de las cosas de Dios. Si tu corazón está en las cosas de la tierra, en prosperar o en querer tener, tu corazón estará ahí, pero Dios estará desplazado de ese corazón, lo ocupará otra cosa antes que Dios. Amén. Amén. Luego el Señor, después de eso, habla del afán y la ansiedad, del afanarse por la vida, del afanarse por el vestido, por la comida, qué voy a comer, qué va a pasar mañana. Las personas afanadas por el día a día, las ansiedades que te dominan muchas veces. Amén. Y el Señor da este ejemplo y dice, miren las aves de los cielos, las aves no tienen nido, las aves no tienen muchas veces, las aves no trabajan
Pero miren, aprendan de las aves de los cielos. Aprendan de los lirios de los campos, que aún con Salomón, con todo su esplendor, no pudo vestirse como uno de estos lirios, que yo, el creador de todas las cosas, visto a estos lirios. Amén. Entonces, habla acerca de la ansiedad, del afán. Amén. De las preocupaciones, de las inquietudes que el ser humano tiene. Las preocupaciones diarias. El diario vivir nuestro. Nuestro diario vivir tiene que ser Cristo, encomendar todo en el Señor. Hoy el mundo, hoy nuestra nación, hoy por ejemplo hay una crisis económica muy grande. ¿Y qué vamos a hacer? Vivimos en este país, estamos en Argentina. Pero el Señor nos prometió algo, que el Señor no nos va a dejar. Amén. El Señor nos prometió que el Señor nos va a sustentar, que nos va a bendecir, que nos va a dar. Pero ¿cuándo? Mientras nosotros estemos enfocados en el Señor. No nos desviemos del Señor. No saquemos nuestro enfoque del Señor. Sino que le decimos, Señor, Padre, tú conoces mi necesidad. Tú sabes todas las cosas. Tú sabes lo que yo necesito. Tú sabes, Señor, que mis hijos necesitan alimentarse. Tú sabes que tengo esta deuda y yo no es que no quiero pagarla, pero no puedo muchas veces. Señor, yo confío, yo creo en ti. Y el Señor, como conoce, va a suplir, va a dar. Mientras nosotros estemos enfocados en el Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, por eso habla del afán, de la ansiedad, que las personas se afanan, la ansiedad viene. ¿Cuántos dicen amén a eso? Que no nos preocupemos, que nosotros valemos más que las aves de los cielos, que Dios nos va a dar y nos va a bendecir. Amén. Esto habla todo el capítulo 12, escuche, todo esto está hablando, dando un resumen de cada porción, de cada historia, de cada fragmento que Jesús está hablando, que todo tiene un sentido espiritual claramente. Amén. Luego habla de los tesoros ahí en el cielo, como hablamos recién, que al Señor le plació darnos el reino, que el Señor le plació en su corazón darnos el reino. ¿Cuántos dicen amén? Y ahí habla que hagamos tesoro ¿dónde? En los cielos y no en la tierra. Donde el orín, donde la polilla y donde el ladrón nunca van a poder entrar allí arriba, sino que si hacemos tesoros allí, eso va a ser para cuando nosotros vayamos a la eternidad disfrutar de todos esos tesoros celestiales. Amén. Esos tesoros que vamos a disfrutar, pero esos tesoros son espirituales que estamos disfrutando aquí en la tierra. Amén. Y luego viene y nos habla acerca del siervo vigilante. Y aquí yo quiero hablar de estos dos aspectos, de dos clases de cristianos. Porque nosotros hablamos del capítulo 12, verso 47, y aquí entramos en el versículo 35, que nos muestra el primer aspecto de un cristiano, de lo que el Señor quiere de un cristiano, de un creyente. Amén. Y Él habla y dice, estén ceñidos vuestros lomos, verso 35, léalo, y vuestras lámparas estén encendidas. Que estén nuestros lomos ceñidos. Amén. Ajustados, que nosotros estemos firmes. Y que Él dice, y que la lámpara, ¿cómo tiene que estar la lámpara? Encendida. Dios no quiere lámparas apagadas. La lámpara es la vida del hombre. La lámpara es el espíritu del hombre. Amén. Nuestro espíritu, nuestro interior tiene que estar encendido continuamente por el aceite del Espíritu Santo, como lo habla en el Antiguo Testamento. ¿Cómo tiene que estar la lámpara? Diga conmigo, encendida. Así dice el Señor, que estemos ceñidos nuestros lomos y que nuestras lámparas estén encendidas. Y luego dice, y vosotros es semejante a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Amén. Que nosotros seamos esos hombres que estemos despiertos, está diciendo el Señor. Que estemos iluminando, que estemos alumbrando el camino. Amén. ¿Se acuerda de la parábola de las vírgenes prudentes y las insensatas? No había antes como hoy tenemos, nosotros tenemos la iluminación, hoy ya tenemos luces LED, hoy tenemos la tecnología avanzado de una manera
maravillosa. En aquellos tiempos no había alumbrado público, era todo a base de lámparas. Amén. Que tenían que iluminar el camino del amado cuando venía, cuando iba a matrimoniarse con esa amada, con esa mujer. Esas vírgenes tenían que iluminar el camino. Y eso representa la palabra. Lámpara es a mi pie tu palabra, ilumina mis caminos, dijo el salmista. Mi vida tiene que ser como esa lumbrera. Mi vida tiene que ser esa lámpara que ilumine el camino de otro y que nosotros podamos conducir a otras personas. ¿Hacia dónde? Hacia Cristo Jesús. Que tú seas esa lámpara encendida para que tú puedas iluminar el camino de otras personas que están a oscuras y que puedas llevarlo a que conozcan a Cristo Jesús. Amén. ¿Qué pasa cuando hay una boda? No hay fiesta, no hay gozo, no hay ámbito de preparativo. ¿Qué pasa cuando nosotros comenzamos a predicar a personas y comenzamos a llevarlos a Cristo y esas personas reciben a Cristo? No hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente, dice la palabra del Señor. No hay gozo cuando un pecador se vuelve a Cristo Jesús. Amén. Así que mira al que está a tu lado, tienes que iluminar. Tenemos que tener nuestra vida encendida en Cristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y ahí el Señor habla y dice: bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando el Señor venga, está hablando de su venida. Estos textos nos están mostrando la venida del Señor. Amén. Tenemos que nosotros entender los tiempos en la palabra del Señor. Claramente que este relato nos está hablando acerca de la venida del Señor Jesús. Cuando el Señor venga, los halle haciendo. ¿Haciendo qué? La obra de Dios. Los halle como orando, los halle como en santidad, los halle como buscando del Señor, los halle como estudiando la palabra, escudriñando las Escrituras. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Los halle velando, dice aquí. De cierto os dirá que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirle. ¿Qué hará el Señor? Cuando el Señor venga y si a nosotros nos encuentra y el Señor nos lleva, el que nos va a servir es el Señor en el cielo. ¿Sabía eso usted? Que el Señor le va a servir, lo va a hacer sentar a la mesa y le va a decir: buen siervo amado eres, pasa y gózate en la presencia de tu Dios. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Gózate, pasa, ven, siéntate, amado hijo mío. El Señor nos servirá y nosotros le serviremos a Él y estaremos juntos por toda la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Acaso estamos haciendo algo? Si el Señor llegara a venir hoy, ¿estamos haciendo algo? ¿Estamos en esa comunión? ¿Estamos en esa intimidad? ¿Estamos en esa búsqueda? ¿Estamos a cuenta? ¿El Señor está purificando mi vida? ¿Le estoy dando el lugar para que Él me purifique, me limpie? Y dice el Señor aquí: y aún si Él se tarda, ¿no? O cuando venga en la segunda vigilia o en la tercera vigilia, si les hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Amén. Si el Señor viene en la segunda o en la tercera vigilia, en la vigilia que venga, está hablando del momento, porque la vigilia, ¿se acuerdan cuando enseñamos, cuando hicimos la vigilia, que la vigilia se separa en 4 etapas? Entonces nos está hablando del tiempo, nos está hablando de la hora, nos está hablando de todo momento. Que el Señor, si Él viene, que nos encuentre haciendo, que nos encuentre aprobados, que nos encuentre limpios, que nos encuentre haciendo algo para Él, que nos encuentre en esa comunión velando, como dice la palabra del Señor. Amén. Porque muchas veces hay hermanos que les cuesta recibir al Señor, recibir del Espíritu en los cultos, porque no están haciendo lo que tendrían que hacer. Amén.
¿Qué tendrían que hacer para recibir más? Buscar a Dios. ¿Qué tendrían que hacer para sentir más a Dios? Estar en tiempo con Dios, en intimidad con Dios. Entonces, cuando el Señor se revele en el culto, lo van a recibir, lo van a sentir, porque ya estuvieron con Él. Estuvieron haciendo algo para que cuando en el culto se manifieste Dios, la gloria de Dios los capture, los tome y sientan a Dios. Entonces ahí te das cuenta que a veces vienen a los cultos y muchos se sienten turbados, se sienten oprimidos, se sienten mal. ¿Cómo fue tu día? ¿Te encontró el Señor haciendo algo para que cuando Él se manifieste en el culto venga sobre ti, te tome y tú lo sientas? ¿O te la pasaste discutiendo con tu esposa? ¿Te la pasaste diciendo cosas incoherentes? ¿Te la pasaste viendo cosas que no eran de agrado a Dios y no estuviste haciendo? Estuviste alimentando tu carne y no tu vida espiritual. Nos está hablando de la venida, pero también nos está hablando del momento, del tiempo que nosotros vivimos en la tierra. Estamos haciendo algo para seguir recibiendo más, para que cuando Él venga, esa visitación, esa manifestación en la iglesia, podamos recibir, podamos experimentar o no. ¿Cuándo dicen amén? Bienaventurados seráis, le dijo el Señor, si los encuentro velando, si los encuentro en esa comunión, si los encuentro en esa búsqueda hacia mí. Amén. Y hay un ejemplo, ¿no? El Señor da un ejemplo y dice, ¿acaso si un padre de familia sabe que un ladrón va a entrar a su casa a la noche, no va a estar preparado guardándolo y esperándolo? Claro, porque tuvo una información de que alguien se quería meter a su casa y robar. Entonces, ¿cómo va a estar esa persona toda la noche? Despierta, esperando, vigilando, observando. Y Dios nos dice así. La Biblia dice que Él vendrá como ladrón en la noche. Claramente que Él no es un ladrón. Él viene a buscar lo que es suyo. Pero lo dice metafóricamente para que entendamos. Él da la comparación de un ladrón natural, de alguien que tiene ese espíritu que entra a sustraer lo que no es suyo. Si el padre de familia está enterado que viene, ¿acaso no lo va a esperar? ¿Acaso nosotros no tenemos que esperar al Señor vigilando? ¿No tenemos que esperar al Señor haciendo? Porque Él en cualquier momento puede venir. ¿Y acaso nosotros nos encontramos haciendo algo? ¿Nos encontramos en esa situación, en esa condición de velar o buscar al Señor? Piénselo usted. ¿Cuándo dicen amén eso? Y luego habla, ahora sí, relaté todo para que entendamos lo que quiero llegar aquí. Esto habla de ese siervo vigilante, de ese creyente que está velando, de ese creyente que está obedeciendo, de ese creyente que está buscando el agradar a Dios y esperando que el Señor venga. ¿Cuántos esperan que el Señor venga? Amén. Algunos dicen, no, todavía el Señor no venga, que todavía me tengo que poner la cuenta. No, todavía no. Habrá algunos así que dicen, no, todavía no, Señor, por favor, espera un poquito. Pero hay otro que le dice, ven, Señor, ven, Jesús. Dice que la amada dice, ven, Señor Jesús. La iglesia, la amada, la novia dice, ven. Termina Apocalipsis y dice, ven, Señor Jesús, te aguardamos, te esperamos. Estamos diciendo, sí, Señor, ven. Ven, Señor, ven sobre nosotros, ven a buscarnos. Señor, ven. Y si no estoy listo, purifícame, límpiame, ¿no? Límpiame, Señor, purifícame. Yo quiero que cuando tú vengas me halles haciendo para ti. Me halles haciendo para tu reino, para tu gloria. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Y aquí ahora hablamos en el versículo 47. Aquel siervo que conociendo, ¿qué dice la Biblia? ¿La voluntad de quién? Decía que está a tu lado, ¿vos conocés cuál es la voluntad del Señor para con tu vida? La voluntad de Dios, ¿qué dice aquí? Aquel siervo el cual conoce, está hablando de una persona que conoce la voluntad de Dios. Aquí vemos algo muy importante. Vemos
que dice el que conoce la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios fue esta. Primero, el salvarnos, fue su voluntad. Cuando el hombre peca y cae, el Señor dijo, esto no va a quedar así. Yo voy a enviar a Jesús para salvar a la humanidad, para salvar a la raza, al género, al linaje humano. Luego de la salvación, Él nos perdona. Luego nos redime. Cuando dicen amén, con su sangre. Luego nos regenera. Luego nos transforma. ¿Y cómo nos transforma? ¿Cómo nos va transformando? Dándonos su vida. Cuando dicen amén, dándonos de su espíritu. ¿Me va siguiendo? Y usted puede ver, y usted puede decir, pero ¿cómo es la voluntad de Dios? ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir? Vamos al Romano, vaya al libro de Romanos conmigo, capítulo 12, verso 1. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea que la voluntad de quién, que es agradable y perfecta. Tiene que haber una transformación y una renovación para irnos. El hombre natural, el hombre que no tiene a Cristo, no sabe cuál es la voluntad de Dios. Pero nosotros que ahora tenemos a Cristo, vamos entendiendo cuál es el plan y la voluntad de Dios con nosotros por medio de ¿qué? De la renovación del Espíritu y la transformación. Nosotros ya hemos sido salvados. Hemos sido limpiados de nuestros pecados por la sangre de Cristo. Hemos sido redimidos. Hemos sido regenerados. Ahora estamos en la etapa de ¿qué? De la transformación. Y esa transformación viene por medio de ¿qué? Del Espíritu de Dios. Cada vez que nosotros somos transformados y estamos en ese proceso de transformación diaria, nuestro carácter, nuestro interior, subyugando por el Espíritu las obras de la carne, y vamos siendo transformados, y vamos madurando, y vamos creciendo, y ya las luchas que antes nos vencían ya no nos vencen más. Los ataques que antes el diablo nos proporcionaba y nos atacaba, ya nosotros sabemos. Ahora tenemos un entendimiento, ahora tenemos una sabiduría, ahora comprendemos por medio de la palabra, la luz del Evangelio, la claridad de las Escrituras nos van dando el entendimiento de las cosas que están aconteciendo, y sabemos cómo atacar, cómo nosotros retraernos de los ataques del diablo y resistir para que él huya. ¿Por qué todo eso? Por medio de la transformación y la renovación espiritual diariamente. Vamos conociendo cuál es la voluntad de Dios, y aquí te dice cuál es el deseo. El deseo de Dios es bueno para con nosotros. La Biblia dice en Jeremías que los pensamientos de Dios son de bien, de paz, de bienestar para nosotros, no de mal, con el fin que esperáis. Mucha gente piensa o cree que Dios está emitiendo juicio, condenando a la humanidad. No, el juicio que manda Dios es para purificación, como estamos explicando y como estamos hablando en días anteriores. ¿Me va siguiendo? Escuche, entonces vamos comprobando que la voluntad de Dios es buena, es agradable, y diga conmigo, es perfecta. Todo lo de Dios es perfecto. Decía que está a tu lado, todo lo de Dios, lo que está en su voluntad es perfecto. No hay imperfección en Dios, es perfecto todo. Pero para que la perfección de Dios esté obrando en nuestras vidas diariamente, claramente tenemos que ser transformados y renovados por Dios todos los días de nuestra vida. Amén. No nos amoldemos, en otra versión dice, al sistema del mundo. Cuando te amoldas al sistema, cuando el sistema te atrapa, te captura, te vas
haciendo como el sistema de este mundo. Vas pensando como el sistema de este mundo. Vas hablando, sí, nosotros podemos hablar de toda clase de conversación, aún siendo cristianos. Pero nosotros lo que no tenemos que permitir, que todas las situaciones del mundo sean para nosotros obstáculos de negación a las promesas de Dios que Él tiene para con nuestras vidas. Nosotros podemos hablar cómo está hoy el sistema económico, que todo está aumentando. Sí, todo está aumentando, pero hay una promesa, aunque todo esté aumentando, Señor. Y todo eso que tú puedes estar escuchando, si tú no estás siendo renovado por el Señor, puede afectarte y puede decirte: ¿qué va a pasar de mí? Yo no tengo trabajo, o el dinero no me alcanza. Te estás olvidando de las promesas que Dios te dijo, que no te va a desamparar, que no va a hacer que tu simiente mendigue pan, sino que Él te va a bendecir si tú le crees, si tú confías en el Señor. Aplauda al que vive. ¿Va entendiendo? No se dejen, no se conformen al sistema. No permitan, Pablo está diciendo, no permitan que el sistema, ustedes se amolden a las cosas del mundo, a las cosas diarias de la vida. Vivimos y tenemos los pies sobre la tierra. Sabemos todo lo que está pasando. Pero eso no me va a robar a mí de que yo tengo un Dios que creo que es poderoso en hacer todas las cosas. Yo tengo un Dios que si el virus y las enfermedades están volando sobre todo el lugar, yo tengo un Dios que me prometió sanidad, que me prometió que por su llaga y por sus heridas soy curado y sanado. ¿Me va siguiendo? Y eso se va como realizando en nuestra vida por medio de la transformación y por medio de la renovación en nuestra mente por el Espíritu de Dios. Amén. Entonces vamos entendiendo. Y te vas a reunir con gente y te van a hablar de lo que está pasando. Tú lo vas a escuchar, pero esas palabras no te van a afectar, porque tú por dentro, aunque tú les puedes predicar, tú por dentro dices: ellos creen y piensan y están atemorizados, pero yo tengo esperanza en mi Señor, yo tengo seguridad en Él, yo tengo paz en mi corazón, que aunque venga el enemigo, aunque venga la peste destructora, su vara y su callado me infundirán aliento. Aunque ande por valle de sombra y de muerte, el Señor estará conmigo. Aunque la situación económica esté pero terrible y parece que el dinero no alcanza, Señor, tú vas a multiplicar como hiciste con la viuda, el aceite y la harina se va a multiplicar en mi casa, porque yo creo y tengo al soberano en mi vida y tengo las promesas que Él nos hace. Amén. Aplauda al que vive. Entonces vamos entendiendo y vamos comprobando, comprobar es probar, vamos entendiendo, vamos disfrutando, vamos viendo cómo esta voluntad del Señor se va apoderando de nosotros cada vez más. Amén. Se va plasmando en nuestro espíritu cada vez más. Entonces tú sabes, tienes a tus hijos apartados, Señor, aunque alrededor o aunque el panorama esté terriblemente malo, hay una promesa: si yo me mantengo fiel a ti y te busco, este que está lejos lo vas a traer. Esta que está apartada, que está apartado, lo vas. ¿Por qué? Porque hay una promesa. Porque hay algo que tú nos prometiste. Y vas entendiendo la voluntad de Dios, como el Dios comienza a actuar en esa voluntad. Amén. Amén. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Que no se haga mi voluntad, Padre, sino tu voluntad. Siempre la voluntad humana va a querer predominar sobre la voluntad de Dios. Siempre tu voluntad va a querer tener dominio, el querer hacer tú las cosas antes de la voluntad de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, como el Señor dijo. Señor dijo: Padre, Él le dijo cuando iba a ir a la cruz: pasa de mí esta copa. ¿Qué estaba diciendo el Señor? En ciertas palabras Dios estaba diciendo al Señor Jesús: no quiero morir, para que usted entienda. No quiero ir a la cruz. No me gustaría, Padre, que si tú podrías evitar esta muerte y hicieras otra cosa.
Pero el Señor Jesús dijo, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. Él se antepuso al hacer lo que Él quería hacer, porque ahí está hablando Jesús en la parte humana, en la humanidad de Jesús. Pero dijo, Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Si tú quieres esto, voy a hacer esto, Padre. ¿Cuánto dicen amén a eso? Cuando le enseña a orar el Señor Jesús a sus discípulos, que le dijo, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así como en el cielo, en la tierra. Que se haga tu voluntad, Señor. Entonces vamos comprobando cuál es la voluntad. Entonces aquí Lucas nos está hablando de aquel siervo que conociendo la voluntad, la palabra conocer es tener relación, es haber tenido esa relación, esa conexión, esa intimidad. Amén. Conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó. ¿Qué hizo? Es triste aquí lo que continúa, ¿no? Ese siervo conociendo la voluntad de su Señor. Escuche, es decir, está hablando de una persona, vamos a decir, de una persona que tenía un campo, un señor, un amo de campo, y tenía sus criados. Y esos criados conocían el trabajo, cómo debían hacerlo. Porque conocían a ese amo, a ese patrón. Y saben cómo al patrón le gusta que le corten el pasto, den la comida a sus animales y hagan todas las cosas porque ya lo conocen. Pero aquí vemos que aquí dice que conociendo la voluntad no se preparó ni hizo conforme a esa voluntad. Acá hay dos cosas a separar. Primero, no se preparó. La palabra no se preparó nos da a entender algo espiritualmente. Nos da un indicio de cristianos de llevar una vida liviana espiritualmente. Nosotros ahora que estamos recibiendo una palabra que nos está abriendo el entendimiento en los estudios, en las palabras cuando viene el profeta, cuando predicamos, en las palabras que nos dan un panorama amplio, una claridad más amplia a las cosas espirituales, entonces estamos recibiendo un buen manjar, estamos recibiendo una buena comida. Que tenemos que aprovechar, que tenemos que disfrutar, que tenemos que saborear y aplicar para nuestra vida. La palabra que no se preparó me da el indicio de ese cristiano liviano, un cristiano sin compromiso, sin anhelo de relacionarse con Dios, sin deseo de querer ir más profundo a las cosas de Dios. Estando recibiendo esto, muchos se conforman con lo que se le está dando, pero no en su intimidad o en su búsqueda personal. Quieren ir más profundo a buscar de Dios. La falta de la preparación. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y ahí es donde nosotros debemos de entender que nosotros necesitamos día a día conocer del Señor y que su voluntad sea plasmada en nuestro espíritu día a día por la renovación, como lo vimos recién. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces dice, no se preparó, no estuvo listo. Desea que está a tu lado, tú estás listo, te estás preparando. Ahora que estás conociendo la palabra, ahora que Dios te está hablando, lo que escuche, ustedes están recibiendo en el estudio lo que a Dios le agrada, lo que a Dios no le agrada, lo que Dios le está quitando. Es como si usted dijera, bueno, estoy recibiendo todo eso y ustedes no lo pudieran en práctica. Estás conociendo lo que Dios te está diciendo. Amén. Como Dios quiere que te vista, como esto, y tú dices, bueno, no, yo hago como quiero. Entonces, ahí la luz se te fue, te estuvo alumbrando, pero no te estás preparando. Estás tomando, diciendo, en ciertas palabras, parafraseando, estás tomando en poco lo que estás recibiendo de Dios. Este siervo no se preparó. Y dice que no solamente no se preparó, escuche, conociendo la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir si él conocía y no se preparó? Este servidor podría haber hecho
algo más para que cuando su patrón venga, su patrón esté más contento, que no haga lo rutinario que sabía hacer, sino que haga algo superior. Amén. Que haga algo que el patrón diga, oh, muy bien, hiciste esto, pero lo hiciste de otra manera y con excelencia. Porque él conocía la voluntad de su Señor, pero no se siguió preparando. Llegó hasta una medida. Y luego dice, ni hizo conforme a su voluntad. ¿A la voluntad de quién? De Dios. No se preparó conociendo la voluntad. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo? No hizo la voluntad de su patrón, de Dios. ¿Qué significa esto? Significa hacer su propia voluntad. Conociendo, no se siguió preparando y tampoco hizo como se le fue ordenado hacer. No hizo conforme, para que entienda hoy en día, a los principios establecidos por Dios. Hay una palabra, hay principios, y a esto a lo cual nos tenemos que volcar y a lo cual tenemos que hacer en nuestra vida para que todas las cosas nos vayan bien. ¿Qué le dijo el Señor a Josué? Medita en este libro de día y de noche, y todos tus caminos serán prosperados. Todo lo que hagas, Dios va a prosperar. Pero medita, lee, estudia, escudriña, ora, busca. Todo va a salirte bien, Josué. Aquí vemos que él no hizo conforme a la voluntad que ya estaba. Decir conmigo, hay una voluntad que es la de Dios, la cual está establecida. Decir al que está a tu lado, hay un orden de Dios, hay principio de Dios. No podemos nosotros cambiar lo que ya está establecido. ¿Cuánta gente cambia el orden de Dios? ¿En cuántas iglesias se cambia el orden establecido y pone métodos humanos, hacen conforme a la voluntad de quien? De ellos, no de Dios? ¿Y cuál es el resultado? Escuchen, ¿cuál es el resultado de hacer conforme a su voluntad? Ahí lo dice, ¿qué dice? ¿Que va a recibir qué? ¿Y cuánto dice? ¿Poco o qué? Mucho. Es decir, el cristiano que quiere hacer las cosas a su manera y no a la manera de Dios va a recibir azote. El cristiano que quiere seguir el evangelio como quiere, no dejar el pecado, no abandonar las cosas que Dios le está diciendo, las cosas que a Dios no le agrada, va a recibir mucho dolor. Azote habla de azotes. De dolor está hablando. Cuando uno le da un azote, ¿no? Cuando alguien te dio, tu mamá te dio, por ejemplo, con la varilla cuando eras chico, en las piernas. Yo me acuerdo que mi mamá, cuando yo era chico, esa varillita bien finita, me daba. No va nada, le decía yo. No me voy a portar bien. Y dolía, ardía, ¿no? No como ardían esas varillitas bien verde, bien finita. ¿Qué significa esto? Este siervo, conociendo la voluntad de su Señor, vemos dos facetas. No se preparó, conociendo, debía seguir preparándose. Y segundo, hizo lo que quiso. Siguió su propia voluntad, no la voluntad de su Señor. Entonces, ¿cuál es el resultado de esto? Los azotes. Muchos azotes. Mucho dolor. Y así le pasa a las personas que siguen el evangelio como ellos quieren, como pretenden, aún con su lógica, aún con su mente, aún con sus conceptos, no como está establecido. ¿Qué van a recibir? Azotes. Nada bueno va a venir. ¿Cuántos dicen amén a eso? Di conmigo, Señor, yo no quiero recibir azotes. Decirle al que está a tu lado, vos querés recibir azotes, yo no. Yo quiero hacer la voluntad de Dios, decirle. Decir, estoy conociendo su voluntad en mi vida. Estoy experimentando su voluntad en mi vida, decirle. Estoy recibiendo esa transformación diaria. Estoy siendo renovado y yo no quiero recibir azotes. Yo quiero obedecerlo. Yo quiero hacer su voluntad.
Decirle, yo me quiero preparar, yo no quiero no estar preparado, yo no quiero quedar una medida ahí teniendo un conocimiento. Hay algo mayor, pero yo quiero eso para mi vida. Y luego dice el siguiente versículo, aquí habla de otro creyente, de otra persona. Dice, más el que sin conocer que la voluntad de Dios, está hablando, aquel que no conoce, estamos hablando de personas que no están conociendo, que por ahí no se comprometen, de personas que por ahí vienen al culto esporádicamente, reciben la palabra, están conociendo poco, pero no se interiorizan en querer relacionarse o entregarse a Dios de lleno. Amén. Dice entonces, mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Aún esa persona, al no conocer la voluntad del Señor, es decir, el creyente que viene de vez en cuando para que lo oren, lo liberen y se va libre, pero sigue de la misma manera. ¿Qué pasa con ese creyente? Viene a la iglesia, se libera, Dios lo sana, se va contento, pero eso que el Señor hizo se tiene que retener y lo tenés que mantener. No es que venís, te liberaste, te fuiste y los demonios no van a venir otra vez a tu vida. Cuando vean que el Señor no está en tu vida y vos no estás buscando al Señor, van a venir de nuevo. ¿Y qué pasa? Recibís azote, recibís dolor. Porque no tuviste el interés, tú quisiste el milagro, quisiste la liberación, pero lo más importante no es el milagro, no es la liberación, es conocer la voluntad de Dios en tu vida. Es querer conocer a Dios, es querer entregarte a Dios, es querer que Dios sea parte tuyo, sea tu vida en tu vida interna. Entonces dice que aquel que sin conocerla hizo cosas dignas también de azotes. Va a recibir, como dijimos, el ejemplo de decir, la persona viene, se libera, se va y después de un mes vuelve a venir. ¿Y cómo viene? Peor. Más endemoniado. Viene más con más demonios, porque así dice la Biblia. Cuando un demonio sale de una persona, esa persona está libre, pero si esa persona no busca a Dios, no se llena de Dios, dice que vienen 7 espíritus peores. Peor va a venir a la iglesia, peor. ¿Y qué tiene que hacer? Esa persona se tiene que abrir, tiene que su corazón quebrarse, humillarse ante Dios. Quebrar su corazón, decirle, Dios, perdóname, te necesito, no me voy a apartar de ti. También recibe azote, dice. ¿Cuánto dice amén a eso? Y dice, será azotado, pero los azotes serán pocos. De aquel que conoce y no hace lo que tiene que hacer. Va a tener sus azotes también. Y luego dice, porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le va a demandar. Al que se le da mucho, mucho se le va a demandar. Se le va a dar. Y al que mucho se le haya confiado, más se le va a pedir. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Así que ¿cuántos quieren más de Dios? Amén. Bueno, ¿estás preparado para que Dios te demande más? ¿Sí? Bueno, dile, Señor, yo quiero más, pero yo sé que también me vas a pedir más. Yo quiero ver visiones, quiero los dones. Bueno, Dios te dice, bueno, yo quiero que más tiempo que ore para que yo te dé eso. Yo quiero tener sabiduría en la palabra. Bueno, estudia más la palabra, entra en profundidad, ora, lee y ora, lee y ora, lee y ora, lee y ora. Entonces yo quiero más revelación en la palabra, más sabiduría. Pero también así te voy a pedir más. ¿Cuánto dice amén? Amén. Entonces, ¿qué nos muestra lo que está hablando aquí el Señor Jesús? Nos muestra algo muy importante de todo lo que pudimos nosotros resumidamente en el capítulo 12 nos habla, y sigue hablando luego de algunas cosas más, pero nos habla de dos clases de creyentes. ¿Qué creyente
realmente en qué posición estamos? ¿En aquel siervo que está velando y está guardando al Señor? ¿O estamos en la posición de aquel siervo que, conociendo la voluntad de Dios, no nos estamos preparando y no estamos haciendo la voluntad que ya está establecida por Dios? Yo quiero ser ese siervo que cuando el Señor venga me encuentre haciendo algo para Él. Y quiero ser ese creyente o ese siervo que cuando Él venga también, al conocerle yo a Él, yo me siga preparando y haga su voluntad. Para no recibir esos azotes, sino para recibir que Él me diga: en lo poco fuiste fiel, hijo mío, sobre mucho te pondré. Pasa y gózate en la viña del Señor. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? La voluntad que el Señor tiene con nosotros es maravillosa. Solamente vamos a dar 2 ejemplos en versículos bíblicos para que veamos. Juan, Evangelio de Juan 7. Mire lo que dice. 7:17. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que lo envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿Cuántos dicen amén a eso? El que quiera hacer la voluntad de Dios se va a interiorizar y va a querer profundizar en la palabra, en la doctrina de Dios. ¿Qué está diciendo el Señor Jesús? Porque yo no hablo por mi propia cuenta, yo hablo por aquel que me envió. Amén. ¿Cuánto dicen gloria a Dios a eso? Ahí nomás, Juan 9:31. Mire lo que dice el Señor, de su nombre. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese, ¿qué hace? Oye. Si aquel que es temeroso, a Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Qué tremendo es el Señor. Segunda de Corintios 8, mire lo que dice el libro de Segunda de Corintios. Segunda de Corintios capítulo 8 versículo 12 nos dice el Señor: porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo aquí? Está hablando que si alguno tiene la voluntad de Dios, si esa voluntad está dispuesta en Dios, será aceptado todo lo que ese creyente pida. Amén. Segunda de Pedro, mire, vamos a Segunda de Pedro. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Capítulo 1, 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu. ¿De quién? La profecía, la palabra no fue traída por voluntad humana, sino por el Espíritu de Dios. Fue la voluntad de Dios inspirar a los hombres. ¿Cuántos dicen amén a eso? Para que la palabra fuese escrita. Y Primera de Juan 2:17, mire lo que dice. Primera de Juan 2:17. Y el mundo pasa. Y el mundo pasa. Y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios, ¿qué hace? Va a permanecer para siempre. Y por último, Apocalipsis. Vimos el Antiguo, el Nuevo, y vemos el libro de Revelaciones. Apocalipsis, capítulo 4, versículo 11. Señor, digno eres de recibir la gloria y
y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Cuánto dice gloria a Dios a eso? Diga conmigo, por su voluntad fue creado todo lo que hoy vemos. Y si por su voluntad fue creado todo lo que hoy vemos, ¿no será que acaso el Señor también quiere en esta noche que su voluntad sea colocada en tu vida? Que la voluntad del Señor sea plasmada en tu vida por medio de la renovación del Espíritu, para que vayas comprendiendo y comprobando que este Dios que te eligió tiene cosas gloriosas y maravillosas para tu vida. Amén. Entonces, en esta noche, ¿cómo nosotros aplicamos esta palabra para nuestra vida? ¿Cómo nosotros podemos hacer una oración para que cuando nosotros oremos, esta palabra tome vida en nuestro espíritu? Señor, mi anhelo y mi deseo, como dijo el salmista, es hacer tu voluntad, Padre. Tu voluntad es mi deseo y mi anhelo, no mi propia voluntad. En cada decisión, en cada cosa que voy a hacer en mi vida, que no se haga como yo quiero, sino conforme a tu deseo y tu voluntad. Amén. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Y ahí podemos decir, Señor, yo no quiero recibir azotes por no hacer tu voluntad. Los azotes representan las cosas que nos suceden muchas veces cuando nosotros nos salimos de la voluntad de Dios. Cuando nosotros nos salimos de su voluntad, ¿cómo Dios nos trae a su voluntad? Por azote. ¿Cómo? Por cosas que nos suceden, por cosas que nos pasan, por cosas que comenzamos a vivir. Nos trae el Señor. Nos vuelve a encaminar, a traer al redil para que estemos dentro de la voluntad del Señor. Y que Él nos dice, ¿viste? Por salir de la voluntad mía, que es buena y agradable para tu vida, yo tuve que azotarte, porque tú conociéndome, tú teniendo la claridad, la luz de mi palabra, entendiendo lo que yo quiero hacer contigo, tú te alejaste, tú hiciste lo que quisiste, tú tomaste tu propio rumbo y camino. Entonces yo te tengo que azotar para que no te me pierdas, te tengo que traer a mi voluntad, al centro de mi voluntad. Amén. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en esta noche con esta palabra? Nos quiere causar en el centro de su voluntad. ¿Qué quiere hacer el Señor? Quiere causarte en la voluntad de Él, en lo que Él quiere hacer, en el plan que Él tiene para con tu vida. Ese plan que Dios tiene con tu vida, esa voluntad que Dios tiene para hacer con tu vida, es glorioso, es maravilloso, es de salvación, es de restauración, es de liberación, es de crecimiento espiritual, es de que te afirmes en la cosa de Dios, es de que estés anclado a la roca de Cristo, es que tú estés tomado de la mano del Señor. No hacer lo que tú quieras hacer, sino lo que Dios quiere hacer. Levanta tu mano en esta noche donde estás, cierra tus ojos. Hoy hay una oración que podemos hacer y le podemos decir al Señor así: Señor, perdóname porque yo, conociendo parte de tu voluntad, conociendo tu voluntad en algunos aspectos de tu voluntad, muchas veces he querido hacer mi voluntad y no tu voluntad. Conociendo, Señor, cuál es la voluntad para con mi vida, muchas veces he querido seguir mi propia voluntad. He querido seguir mi propio evangelio, mi propio camino. He querido seguir haciendo lo que yo quiero. Querer hacer lo que me place, pero no tu voluntad. Tu voluntad es bien clara, tu voluntad está bien establecida en tu palabra. Pero muchas veces, Señor, mi voluntad toma dominio. El querer hacer lo que yo quiero, el querer manejarme a mi voluntad y a mi manera, esa naturaleza, porque esa es la voluntad caída, la voluntad humana,
¿La voluntad cuál es? No obedecer, no someterse, no querer hacer las cosas para Dios, no querer tener... Esa es la voluntad humana, ¿no? El rechazo a la voluntad de Dios. Pero en esta noche tú le vas a decir a Dios: Dios, yo quiero hacer tu voluntad, enséñame tu voluntad, hazme caminar en tu voluntad, díselo al Señor, hazme que yo transite, que yo camine, que yo compruebe, que yo pruebe hacer tu voluntad, como dijo el salmista David. Y no mi voluntad. Al hacer mi voluntad y al tomar el camino de mi voluntad, ¿cuántas veces he sufrido? ¿Cuántas veces he perdido, Señor? Por tomar mis decisiones en mi voluntad, ¿cuántas veces me he golpeado? ¿Cuántas veces he sufrido? Pero quiero hacer tu voluntad, Señor, porque es buena, agradable y perfecta. Oh, aleluya. Habla con el Señor, tómate este momento para tú hablar con el Señor en tu corazón, exprésale al Señor en esta noche, dile: Señor, yo no quiero recibir esos azotes, no quiero, Señor, conocer. Algunos van a conocer la voluntad del Señor por azotes. Como Dios nos hace conocer su voluntad por azotes, nos tiene que azotar tanto para que digan: ¿entendiste? ¿Entendés, hijo mío, que esta es mi voluntad? ¿Entendés que este es el camino? ¿Entendés que este es el rumbo que tenés que tomar? ¿Esta es la dirección? Entonces viene el azote. Y ese que no quiere entender y hacer la voluntad de Dios, bueno, el azote viene. Pero en esta noche el Señor nos dice, por medio de su palabra: si ustedes se encausan en mi voluntad, si ustedes comienzan a vivir en mi voluntad, oh, yo los haré crecer. Yo haré que ustedes crezcan en esa sabiduría que me piden. Yo haré que crezcan en las cosas espirituales, en la oración, en la búsqueda, en las cosas divinas que Dios quiere hacernos llevar. Oh, aleluya, aleluya. Pero esa es la voluntad del Señor. Él llegará, Él pedirá cuenta. Él vendrá y te dirá: todo lo que te di que hiciste, lo manejaste a tu voluntad. Oh, como pedirá cuenta a los pastores: te di tanto para dirigir al pueblo, te di mi gracia, te di la palabra, te di los dones, pero tú hiciste conforme a tu deseo, a tu voluntad. Llevaste al pueblo en la dirección que tú quisiste llevarlo, guiado por tu corazón y no por el espíritu. Y ahí el Señor dará azote. Por eso ya el Señor está enjuiciando en la purificación a muchos creyentes. Está azotando a algunos